la Lectio Divina. Hoy lectura del Salmo 105, versículos del 1 al 22. Les pido que se pongan en pie y que juntos, de manera alternada, leamos Salmo 105, versículos del 1 al 22. Doy lectura al primer versículo. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Acordaos de las maravillas que él ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, descendencia de Abraham su siervo, hijos de Jacob sus escogidos. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Sacó para siempre de su pacto la palabra que mandó para 1000 generaciones. La cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno. Diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Cuando ellos eran pocos en número y forasteros en ella, Y andaban de nación en nación, de un reino a otro pueblo. no consintió que nadie los agraviase, y por causa de ellos castigó a los reyes. No toquéis, dijo, a mis ungidos, no hagáis mal a mis profetas. Trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan. Envió un varón delante de ellos a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió al rey y le soltó, el Señor de los pueblos, y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones. Para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Amén. En respuesta, ahora entonemos el libro número 45. De la parte de las Santas Escrituras, himno 45, Padre, tu palabra es. Señor,
de este día, celebremos su fidelidad. Vamos a abrir la escritura nuevamente, hermanos, en el pasaje que ya comenzamos a leer, y para que lo concluyamos. Capítulo 105 de los Salmos, versículos 23 al 45. Igual, de la misma manera que hemos leído la sección anterior, leeremos ahora alternadamente y nos unimos en el versículo 45. Dice la palabra de nuestro Señor. Después entró Israel en Egipto y Jacob moró en la tierra de Cam. Y multiplicó su pueblo en gran manera y lo hizo más fuerte que sus enemigos. Cambió el corazón de ellos para que aborreciesen a su pueblo, para que contra sus siervos pensasen mal. Envió a su siervo Moisés y a Aarón, al cual escogió. Puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Cam. Envió tinieblas que lo oscurecieron todo, no fueron rebeldes a su palabra. Volvió sus aguas en sangre y mató sus peces. Su tierra produjo ranas hasta las cámaras de sus reyes. Habló y vinieron enjambres de moscas y piojos en todos sus términos. Les dio granizo por lluvia y llamas de fuego en su tierra. Destrozó sus viñas y sus higueras y quebró los árboles de su territorio. Habló y vinieron langostas y pulgón sin número. Y comieron toda la hierba de su país y devoraron el fruto de su tierra. Y dio de muerte a todos los primogénitos en su tierra, las primicias de toda su fuerza. Los sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. Egipto se alegró de que salieran, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube por cubierta, y luego para alumbrar la noche. Pidieron y hizo venir codornices y los sació de pan del cielo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los sequedales como un río. Porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Amén. Bendito y soberano Señor, así como hemos leído tu palabra, queremos, Señor, ahora suplicarte, Señor, esa palabra haya cabida en nuestro corazón. Sea por tu Espíritu Santo, Señor, quien obre en nosotros, de manera que la respuesta que esperas, Señor, se produzca. Haz en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomemos nuestros lugares, hermanos. Un precioso salmo, este del Salmo 105, que enumera las maravillas de Jehová, las maravillas que Dios hizo para los suyos en el trayecto de la historia. Y este salmo nos ayuda precisamente a mirar la historia como Dios quiere que la veamos. Nosotros somos seres finitos que no alcanzamos a ver más allá de los eventos que están en el presente. A veces no entendemos los eventos que han pasado, ni entendemos todos los eventos que suceden en nuestro propio tiempo. No sabemos a veces los porqués y tampoco sabemos los paraqués. Simplemente miramos la sucesión de eventos, los acontecimientos, y nos preguntamos por qué. Y nos preguntamos también cuál es el propósito, cuál es la razón de que estas cosas acontezcan en la historia nuestra. Y en este punto que celebramos, como lo hemos mencionado, hermanos, hemos estado de celebraciones estas semanas. Primero, porque celebramos el 508 aniversario de la Reforma del siglo XVI. Y lo celebramos por su significado. Lo celebramos porque Dios en su misericordia hizo conocer una vez más
su palabra. Porque aunque había iglesia en ese tiempo, su palabra no era conocida. La cristiandad estaba más bien inmersa en las tradiciones, en las costumbres, en aquello que Juan Calvino llama una fe implícita, es decir, aceptar lo que la iglesia decía solo porque la iglesia lo dice, sin que los creyentes estuvieran ciertos de que las cosas eran así. Por eso es que se aceptaron muchas prácticas erróneas, muchas doctrinas erróneas, que cuando vino la reforma, cuando Dios levantó a sus siervos, entonces la cristiandad fue bendecida grandemente porque volvió a escuchar una vez más la voz de Dios. Como herederos de esa reforma, porque la reforma no se ha terminado, pues estamos todos los que ahora nos llamamos presbiterianos o reformados. También, obviamente, otras iglesias encuentran sus raíces ahí. De hecho, no hay una iglesia cristiana en el presente que no tenga algo que ver con ese movimiento de la reforma, aunque algunas no lo quieren aceptar. Algunos quieren dar un salto olímpico desde el presente hasta la iglesia apostólica como si no hubiera pasado nada en el trayecto. Pero nosotros, que nos consideramos bendecidos por esa herencia que hemos recibido de nuestros padres, enseñándonos las doctrinas de la reforma, una fe reformada, que es más allá que una fe eclesiásticamente enfocada, como decía Abraham Kuyper del pensamiento de Calvino, que el calvinismo es un sistema de vida. Entonces, por eso sumamos a eso la existencia nuestra, porque en el hecho de que existamos nosotros, la gracia de Dios se manifiesta, la misericordia de Dios se manifiesta para con nosotros, que no nos dejó a oscuras, que no nos dejó en tinieblas, sino tuvo misericordia, y esas verdades también fueron traídas a nosotros para que aprendiéramos la verdad. Como parte del crecimiento natural de la iglesia, pues esta va creciendo, porque como hemos celebrado también el inicio de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, y que todos saben la fecha, porque por eso no lo vamos a mencionar, porque ya todo el mundo sabe cuál es la fecha de inicio de la Iglesia Presbiteriana Independiente de México, y el año incluso. Bueno, pero para los que se les olvida, pues los vamos a repetir, y para quienes nos visitan y no lo saben, pues lo repetimos. 6 de julio de 1947. Esa fecha en que el consistorio de la iglesia Getsemaní publicó su decisión en una carta pública, diciendo que a partir de ese momento se desligaban de entonces el presbiterio al que pertenecían para entonces caminar solos. Luego se unieron otras iglesias en el trayecto de los siguientes años y comenzó por existir el Presbiterio Mexicano Independiente. De ahí nacimos nosotros como presbiterio. El presbiterio del centro, la historia del presbiterio del centro está muy ligada a los inicios de la iglesia como denominación. Aunque como presbiterio del centro comienza a existir hasta 1950. En ese trayecto, si medimos los tiempos de 1947 a 1950, no son muchos años para que se haya formado ya un presbiterio, y en ese año 50 2 presbiterios, porque el otro presbiterio que inicia ahí un poquito más adelante va a ser el presbiterio del sureste. Entonces, el Señor estaba fortaleciendo este trabajo con mucha rapidez, y llegado a 1979, que es la fecha en que se reunieron nuestros hermanos, el 1 de noviembre de 1979, en la ciudad de Mérida,
para dar forma a la organización del Sínodo General Misionero. Este avance, esta historia, que por ahora tenemos como algunos flashazos y que nos han precisamente despertado el interés de conocer más y de escribir una mejor historia de los acontecimientos. Porque hay mucha historia que no sabemos de muchos de estos periodos. Pero llegar a este punto de la historia y a nosotros, muchos años después de los inicios, nos hace plantear por qué estamos donde estamos, por qué pertenecemos a esta iglesia y no a otra, por qué hablamos de nuestras iglesias, y no es porque seamos denominacionalistas, gracias. Pero ¿por qué lo decimos? Porque tenemos que identificarnos, porque tenemos que decirles por honestidad a los demás quiénes somos y para nosotros también quiénes somos, porque la historia no la podemos simplemente borrar. Pero es importante saber de dónde venimos y saber cuál es nuestro lugar en el contexto en el cual estamos el día de hoy. Porque eso es lo que enfocará nuestro esfuerzo para los años siguientes y de hecho para el presente, para lo que hacemos ahora, para todo lo que está en los proyectos también de nuestra denominación. ¿Por qué? Porque como lo hemos dicho en otros momentos, lo que hace la iglesia no tanto es su gente, aunque la gente, los creyentes, son muy visibles. Pero lo que hace a la iglesia es Dios y su misericordia mostrada en Cristo Jesús. Por eso Juan Calvino decía que la iglesia es un milagro, porque no existe por nosotros, existe por la elección de Dios, decía este siervo del Señor. Y así, a medida que van avanzando los años, no solo se trata de pasar años, sino de mirar lo que Dios está haciendo. Y por eso los motivos de celebración, por eso es que celebramos, por eso es que nos gozamos, como el día de hoy al mencionar estos eventos, de los eventos que ya forman parte de nuestra vida, de nuestra identidad, para recordar correctamente según la palabra del Señor. Cuando nos reunimos en muchos momentos de nuestra vida para celebrar, siempre solemos contar anécdotas de lo que ha sido nuestra vida, de lo que hemos vivido, de lo que ha sucedido. Pero suele suceder, como dicen luego, que los que escriben la historia son los vencedores. ¿Y qué quieren decir con eso? Que son los vencedores los que escriben la historia. En la antigüedad, y eso no ha cambiado mucho a través de los siglos, los reyes cuando iban a la guerra, cuando iban a la batalla, también llevaban consigo a un historiador, alguien que iba recopilando los eventos, contando la historia de los acontecimientos. Pero pues sucedía que estos relatores de la historia solían adornar con mucho las hazañas de los líderes. En términos muy populares diríamos que le echaban mucha crema a sus tacos, ¿no? Entonces adornaban y entonces hacían que la figura del rey, del emperador, pues fuera casi un superhéroe, ¿no? Y entonces, en muchas de las historias, las versiones que predominan son las versiones de los vencedores. Pero en la Escritura la historia no se cuenta así. En la Escritura los eventos no se cuentan así, sino de esta manera que el Salmo 105 nos lleva a ver. Comienza el Salmo, y no vamos a entrar en todos los detalles, hermanos, porque es bastante largo, y si
Y si aplicáramos la regla de Calvino de ir versículo por versículo, pues bien podríamos detenernos cada 3 versículos cada domingo. Pero hay elementos aquí, hermanos, para resaltar en una celebración como hoy. Comienza el salmista con un espíritu muy alegre, muy regocijante, muy gozoso. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. Cantadle, cantad de salmos, hablad de todas sus maravillas. El salmista va a contar su historia. Este salmo es un salmo que no es exhaustivo en la historia, pero cuenta los grandes episodios en la historia de su pueblo. Pero de inicio hay una doxología. De inicio hay alabanza para Dios. De inicio es llamado el pueblo a reconocer las obras que Dios ha hecho por su pueblo. Y en la historia esto es lo que se trata, porque en este punto está implícito el Dios soberano. Nosotros, desde nuestra perspectiva, como seres finitos que no alcanzamos a ver muy lejos, muchos eventos en la historia no encuentran un real significado para nosotros. Pero desde la óptica de Dios, ningún evento en la historia de la humanidad es fortuito. Ninguno es casual. Todos los eventos en la historia están en las manos de Dios. Todos los eventos en la historia, tanto de las personas individualmente como de la comunidad y como de toda la creación, le pertenecen a Dios. La maravilla que nos invita a hacer aquí, a gozarnos, de hablar de esas maravillas, son precisamente que Dios es el Señor de la historia, que Dios es el Señor de todas las cosas y que la historia no es, o la visión bíblica de la historia del tiempo, no es un futuro abierto. Porque cuando se habla de un futuro abierto es que puede pasar cualquier cosa. No sabemos, cualquier cosa puede ser mañana. En la perspectiva de la historia, como Dios nos permite verla, el futuro nunca es incierto. Podrá ser incierto para nosotros, porque no sabemos qué va a pasar mañana. Pero no es incierto desde la perspectiva que el Señor tiene el control de eso, que el Señor tiene el control del tiempo, que el Señor es el Señor de la historia, que el Señor es el Señor que gobierna cada uno de los eventos grandes y pequeños en el transcurrir de la historia, y que cada punto está formando parte de una sola historia, la historia de la redención del cosmos. Ahora, por lo tanto, en primer lugar, en el versículo 3 dice: gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Cuando los cambios, hermanos, cuando vemos los cambios, cuando algo cambia constantemente, no nos da certidumbre. Al contrario, nos sentimos inseguros. Una persona que cambia, que es muy voluble, no nos da confianza, porque no sabemos mañana qué será. Y si viéramos el mundo como algo sujeto a la arbitrariedad, algo sujeto a fuerzas caprichosas, no nos daría seguridad. La vida se volvería una carga enorme. Pero visto desde la perspectiva de las Escrituras, dice: alégrense el corazón de los que buscan a Jehová. Y es llamativo que use el nombre de Jehová, porque es el nombre del Dios del pacto. Es el nombre con el que Dios se revela a su pueblo para enfatizar esa relación de pacto. Hay muchos pasajes en los cuales se usa el nombre Elohim, pero cuando se usa el nombre Elohim, lo que resalta es su poderío. Y aquí dice: alégrense porque
alegre es el corazón de los que buscan a Jehová. Y eso es por una sencilla razón, que Dios es el mismo siempre. Y entonces el corazón se alegra porque hay seguridad en Dios. Dios no cambia. Dios no va a cambiar de idea mañana. Dios no va a cambiar de idea la próxima semana. Lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha empeñado, eso es lo que será. Y eso es lo que nos lleva a la alegría, al gozo. Porque eso es garantía de que aquello que Dios ha dicho sucederá. Que aquello que Dios ha empeñado pasará. Eso es lo que produce la consolación, la fortaleza, la paz en el corazón. Eso es lo que hacía que el rey David dijera, aún en medio de la batalla, aún en medio y rodeado de sus enemigos, el rey David dijera, en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Cuál es que David no decía es que yo tengo el sueño pesado? No era eso. Era que él sabía que su vida está en las manos de Dios y que aún sus enemigos no le tocarán si no es la voluntad de Dios, y que no acontecerá nada en su vida que no sea la voluntad de Dios. Así que me acostaré, así mismo dormiré, y dice, porque solo tú, oh Jehová, me haces vivir confiado. No se lanza a las posibilidades. No dice, bueno, el clima no está propicio, entonces los enemigos no van a venir, entonces puedo descansar tranquilamente. No decía, es que los enemigos no han comido aún, están muy débiles, no tienen fuerza, entonces yo creo que no vienen, voy a descansar tranquilamente. El cristiano no depende de las circunstancias, depende de la soberanía de Dios. Y eso es lo que alegra su corazón. En segundo lugar, dice el versículo 5, acordaos de las maravillas que Él ha hecho. Es decir, esto tampoco debe ser nuevo para nadie. Lo que estaba diciendo en el versículo anterior, el salmista no es abstracto, no es un concepto, no es una definición. Simplemente está recordando al pueblo lo que el mismo pueblo ya ha visto. Por eso apela a su memoria. Solo que nosotros somos muy desmemoriados. A nosotros sí se nos olvida. Cuando uno revisa la historia del Éxodo, encuentra que hay muchos momentos en los que el pueblo de Dios cae en rebeldía. Aunque tienen todos los testimonios del cuidado, del amor de Dios. Lo que lleva a Israel constantemente a esa rebeldía es el olvidar lo que Dios ha hecho. Por eso Josué, en Josué capítulo 23, versículo 3, en un momento ya final de su historia con el pueblo, dice de esta manera en el versículo 3, y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones. ¿Y por qué dice? Vuestra causa. Miren la historia, todo lo que Dios ha hecho en el trayecto de los 40 años y después en los años de la conquista. Está diciendo el Señor a Israel, todo esto ha hecho Dios por ustedes. Por causa de ustedes. ¿A poco no se siente eso, hermanos, enormemente gratificante? Dios hace algo por nosotros. Y Dios ha hecho a estas naciones esto que ustedes han visto, dice, porque Jehová vuestro Dios es quien va peleando
por vosotros. Y en el resto del capítulo, y en el capítulo 24, Josué va a insistir. Ustedes han visto, ustedes han recibido, ustedes estuvieron presentes, han atestiguado lo que Dios ha hecho. Por lo tanto, la soberanía de Dios para ustedes no es un concepto, no es una idea. Para ustedes la soberanía de Dios es una realidad, porque han visto lo que le hizo a los egipcios, lo hizo por ustedes. Han visto lo que Dios le hizo al rey de Magog, han visto lo que ha hecho con Moab, lo hizo Dios y lo hizo por ustedes. Entonces, la soberanía de Dios no es un concepto para los creyentes, es una verdad muy vívida para el creyente. Por eso, hermanos, para nosotros como Iglesia de Jesucristo, la doctrina no es un concepto, no es un conjunto de conceptos abstractos. Son enseñanzas de la Escritura, enseñanzas que nosotros hemos vivido. Solo que a veces somos tan ciegos y no vemos lo que Dios ha hecho porque nos centramos mucho en nosotros. Decimos, yo fui, yo hice, yo logré, he sido muy hábil, he sido muy astuto. Pero cuando decimos eso, estamos olvidando que detrás de todos estos eventos, que nosotros no habríamos podido ser exitosos en todos esos eventos, sin el Dios que está detrás de todos los eventos. Por eso este salmo enfatiza esta palabra de Dios, y en el versículo 8 dice, se acordó para siempre de su pacto. La mayoría de los verbos que están en este capítulo, y se acuerdan de sus lecciones de español, hermanos, ¿cuál es la importancia de los verbos? La conjugación, ¿cómo se usan? ¿En qué tiempo están? No, es que los verbos indican acciones. Y la mayoría de los verbos, ¿a quién se aplican en este salmo? A Dios. A Dios. Entonces, Dios no es alguien que está inactivo en la historia. Los deístas, porque hay un grupo de cristianos deístas, ellos consideran sí que Dios hizo todas las cosas, pero habiendo concluido toda la obra de creación, Él dejó la obra de sus manos al propio funcionamiento. Y la idea que aquí, o la ilustración con que se ilustra esto, es la de un reloj. Un relojero, imaginemos que Dios es un relojero, que construye un reloj, pone todas las piezas en su lugar y luego le da cuerda. Entonces el reloj puede funcionar sin la presencia del relojero. Esa es la idea que hay, de que la realidad funciona solo en base a las leyes que Dios puso, pero Dios es distante de la obra de sus manos. Esa no es la visión que nos dan las Escrituras. La visión que nos dan las Escrituras es que Dios no solo terminó y descansó, como si ya se tratara de no hacer nada, sino que Dios sigue presente en su creación y Dios sigue activo en su creación. Y no solo en su pueblo, sino en las naciones, en el mundo entero, Dios sigue muy activo. Pero particularmente en el contexto de su pacto. Dice el versículo 8, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Y entonces nos retrocede a Abraham y cuenta brevemente esa historia que hay de Dios con Abraham. Y lo que indica el Señor es que los tratos que Dios tiene con los suyos están determinados en el contexto del pacto. Y en ese contexto del pacto, si retrocedemos a la historia de Génesis 15 al 17, miramos que Dios le dice a Abraham, yo voy a ser tu Dios. Aquí Dios no entra en una relación con Abraham a la fuerza o en condiciones igualitarias, sino que Dios toma la iniciativa y Dios viene a Abraham y le dice,
yo voy a hacer un pacto contigo. Dios pudo haberlo hecho con cualquier otra nación, pero lo hizo con Abraham. Dios pudo haber hecho un pacto con cualquier otra persona, pero lo hizo con nosotros. ¿Por qué? Eso solo Dios lo sabe. Pero nos ha llamado a nosotros y ha entrado en una relación de pacto. Ahora, hay un contraste con el Salmo 106, que no vamos a entrar ahora en el Salmo 106, pero el Salmo 106 es el contraste del 105. Porque en el 105 hay un enlistado de las acciones que muestran la fidelidad de Dios. Y en el 106, un enlistado de los pecados de Israel. Ahí, en el Salmo 106, la mayoría de los verbos ya no se aplican a Dios, sino al hombre. Nos rebelamos, no obedecimos, y una serie de verbos que van en ese tenor. Hay un contraste enorme. ¿Por qué? Porque la relación de pacto, las dos partes, Dios y el hombre, una de las partes siempre se destaca por fidelidad y la otra parte por la infidelidad. Uno guarda el pacto mientras otro quebranta el pacto. Pero la relación del pacto no se deshace porque lo preserva Dios. Y dice el Señor, se acordó de su pacto. Es decir, que Dios no nos preserva, hermanos, porque nosotros lo merezcamos. Que Dios no dice, no los voy a dejar ir porque ¿qué haría yo sin ellos? Sino lo hace, como dice en Ezequiel, por amor de mí mismo, dice el Señor. Así que nuestra confianza y nuestra permanencia, hermanos, no está en nosotros. Y el motivo de celebración no somos nosotros. Al vernos a nosotros en pie hasta el día de hoy, el motivo de celebración se traslada a Dios, que es el Dios fiel, guardador del pacto y que va a cumplir su palabra porque Él lo ha dicho. Y miren el versículo 19. Esa fidelidad del pacto, dice el versículo 19, hasta ahora y luego en el 42 se está refiriendo a la palabra del pacto, porque la palabra de Dios es la palabra del pacto. Entonces Dios ha empeñado su palabra y la ha empeñado por iniciativa propia. Y aún cuando nosotros somos infieles, Dios no. Dios cumple la palabra como dice aquí. Ha cumplido su palabra hasta este día. Porque Dios se acuerda de su santa palabra. Eso es fidelidad. A veces en la teología usamos para referirnos a esto la inmutabilidad de Dios. Uno de los atributos de Dios es la inmutabilidad de Dios. Pero no aunque hemos usado ese término por mucho tiempo, no es un término tan adecuado. Porque ¿qué es inmutable? Ese más bien es un concepto griego, algo que no se mueve. Y Dios no está en reposo, como lo hemos dicho. Dios no está no haciendo nada. Por eso, en lugar de inmutabilidad, el término más adecuado es fidelidad. Dios no cambia. Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra. La palabra que ha empeñado, la cumple.
Y ese es el Dios que vemos en la historia. La historia, hermanos, del Sínodo General Misionero es también tan contrastante como la historia que vemos en el Salmo 105 y en el 106. Hemos tenido momentos muy gratos, pero también hemos tenido momentos pues no tan buenos. Y ese es un eufemismo, porque tenemos en nuestra historia también eventos que manifiestan nuestro pecado. Pero por eso no decimos, gracias a nosotros la iglesia sigue en pie. Por eso no decimos, gracias a nuestro esfuerzo, a nuestro empeño, a nuestra dedicación. No. ¿Qué es nuestra dedicación sin la bendición de Dios? ¿Qué es nuestro sacrificio sin la bendición de Dios? ¿Qué son nuestros desvelos sin la gracia de Dios? Nada. Están vacíos. Pero los pequeños esfuerzos con la bendición de Dios, con su gracia, son eventos que están llenos de significado en la historia. Y en esos puntos es en los que debemos centrarnos. Pero también la palabra del Señor nos dice que esa gracia de Dios, esa fidelidad de Dios, ese cumplimiento de su palabra, se manifiesta también de esta manera. Dice el versículo 26, envió a su siervo Moisés. Y antes de Moisés habla de José. Dios en su misericordia para su pueblo envía a sus siervos. Ese es el lugar, y ustedes recordarán todo lo que hemos estado leyendo de la segunda confesión helvética respecto de los servidores de Dios, que se está refiriendo ahí a los líderes eclesiásticos. Y nos enseña de la autoridad que tienen y de los límites que tienen. Cierto. Pero Dios ha usado y sigue usando a personas tan falibles como nosotros para edificación de su pueblo, para la dirección de su pueblo. Es en ese sentido, hermanos, que reconocemos a nuestros hermanos que nos han precedido y que dieron su esfuerzo por dirigir a la iglesia. Cuando hablamos de nuestro hermano Felipe Delgado Cortés, no es porque lo pongamos a él sobre todas las cosas. Cuando hablamos de nuestro hermano, el primer presidente del Sínodo General Misionero, el presbítero Josué Tainó, no es porque lo exaltamos o lo ensalzamos a él por sí mismo. Y cuando hablamos a todos los hermanos que nos han precedido, que trabajaron por esa formación del sínodo y que a lo largo de la historia han venido liderando la iglesia, no es por ellos, sino lo que hacemos es ver en ellos la fidelidad de Dios que nos ha provisto de hermanos que nos enseñan el camino del Señor. Ese es el punto. Porque cuando Dios quiera castigarnos, va a comenzar por guardar silencio. Y ay de nosotros cuando Dios guarde silencio. ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, hablando del Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó algunos apóstoles, profetas, maestros, evangelistas. Me faltó uno. No. Pastores. ¿Por qué? Porque este liderazgo es una muestra de la gracia de Dios y de su misericordia para su pueblo. Porque les está dando dirección. Cuando José se reveló a sus hermanos en Egipto, y sus hermanos dijeron, ay, nanita, ya ahora sí se va a desquitar de nosotros por todo lo que le hicimos. José les dice, no tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios me envió, Dios me trajo. Dios
me trajo para guardar a su pueblo. Ese es el propósito, y por eso la misericordia, y por eso también aquí no es que Moisés se propuso, es que Dios envió a Moisés, y es que Dios envió a José, y es que Dios está enviando. Y mientras haya liderazgo en el pueblo de Dios, hermanos, debemos dar gracias a Dios. Pero también por eso mismo debemos pedir a Dios que provea más liderazgo. Cuando miramos la falta de pastores, cuando miramos la falta de ancianos, la falta de diáconos en muchas de las iglesias, debemos ponernos de rodillas y orar al Señor. Envía, Señor. Porque ese pueblo necesita instrucción, porque ese pueblo necesita enseñanza, porque ese pueblo necesita edificación. Y la edificación de la iglesia no viene por un drama representado, porque la edificación del Señor no viene por una película y no viene por otras cosas, porque escuchaba a algunos jóvenes que sugerían, ¿qué hacer en la iglesia en este tiempo de Halloween para evangelizar? Y una joven recomendaba eso, pues, hagamos como una obra de teatro, disfracémonos de zombies, ¿no? Disfracémonos de pues esta canción famosa de Michael Jackson, de Thriller, ¿no? Y vayamos ahí por las calles y que la gente los vea y los atraigamos, y cuando ya los atraigamos, entonces les decimos, mira, esta es tu condición. El medio por excelencia de edificación de la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. Y por eso es que hay bendición en ese liderazgo. Y nosotros estamos agradecidos al Señor que Él haya provisto este liderazgo a su iglesia. Pero necesitamos más. Y en momentos como este a veces preguntamos, sobre todo los varones, ¿no serás tú, hermano? Y finalmente, hermanos, ¿a dónde termina el salmista? ¿Por qué de toda esta historia? ¿Por qué de todo este relato? ¿Por qué de todo este recuento de los eventos en los cuales Dios es el que se destaca? Porque Dios es el que hace, Dios es el de la acción. Versículo 45. ¿Qué dice el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 2 de la tercera parte y lo que es la vida cristiana? Es la gratitud. Por eso en la tercera parte expone la ley de Dios. En la tercera parte expone los 10 mandamientos como regla de vida para su iglesia. ¿Por qué? Porque si uno ha visto a Dios, como dice el texto, como ha dicho Josué, como hemos citado otros pasajes, porque si uno ha visto lo que Dios ha hecho, y como dice la Escritura, lo ha hecho por ti, pero no respondes más que recibes, como dicen en el contexto agrícola, parecemos asadón. ¿Conocen el asadón? El asadón es un instrumento pariente de la pala, pero la pala, cuando uno la usa, expulsa la tierra hacia afuera. El asadón es un instrumento que hace lo mismo en la tierra, pero la jala. Y a veces lo que somos es que solo recibimos y que solo estamos dispuestos a lo que es para nosotros. Seríamos ingratos si no respondiéramos a las acciones de Dios en nuestra vida. Seríamos ingratos si no tuviéramos presente todo lo que Dios ha hecho, si no viéramos que Dios es fiel, si no viéramos que Dios ha hecho maravillas por nosotros, si no viéramos que Dios ha cumplido su palabra como lo ha hecho con toda fidelidad, si no viéramos que Dios ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado a aquellos que nos enseñan. Y por eso también como iglesia debemos estar agradecidos
de tener un equipo de docentes de escuela dominical. Ahí está la enseñanza. Si no la quieres, no te podemos obligar. Pero quien menosprecia la enseñanza está atentando contra sí mismo. Quien no quiere la enseñanza del Señor está actuando en contra de sí mismo. Al mirar entonces todo esto, hermanos, que Dios ha hecho, ¿de qué manera podríamos responder entonces a Dios y expresarle nuestra gratitud? Solamente de esta manera: guarda sus estatutos, cumple sus leyes, cumple sus mandamientos. Porque un pueblo obediente, y eso es lo que significa obediencia, es el que da seguimiento, cumplimiento a la palabra de Dios. Un pueblo agradecido es un pueblo que responde a la palabra de Dios en esa obediencia. Porque esa obediencia no es vacía, sino está motivada desde adentro por lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces, hermanos, en estas fechas tan importantes para nosotros, en la celebración del 508 aniversario de la Reforma, estamos agradecidos porque la palabra de Dios una vez más fue puesta en la palestra. Segundo, estamos agradecidos por la iglesia que somos, y no por nosotros, sino porque Dios ha tenido misericordia para enseñarnos otra vez su palabra y la fidelidad a lo que ella enseña. Que debemos estar agradecidos que el Señor está bendiciendo este trabajo, y este trabajo crece en la multiplicación de sus presbiterios y en la conformación de su sínodo. Debemos estar agradecidos a Dios, y que el Señor siga prosperando esta obra. Porque además debemos entender cuál es nuestro deber en el contexto en el que vivimos en México. La iglesia debe estar mirando hacia afuera y su papel en el contexto en el cual vivimos, sin dejar de mirarnos a nosotros y de la gran necesidad que tenemos de instrucción. Porque aunque tengamos 20 años en el Señor, no hemos dejado de aprender y no hemos dejado de necesitar tampoco la enseñanza. Guardemos con celo esta tarea que el Señor nos ha dado, y guardemos sus estatutos y cumplamos sus leyes, porque esa es nuestra respuesta de vida al Dios que ha hecho maravillas para nosotros. Oremos. Bendito y soberano Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor, por tu verdad. Porque nos has traído, Señor, a lo largo de la historia, a lo largo de los muchos o pocos años. Muchos desde nuestra perspectiva, porque nuestros hermanos que iniciaron, Señor, la obra, no están con nosotros ya. Pero pocos, en el contexto, Señor, de la historia de la humanidad y en el contexto de tu soberanía. Pero tú, Señor, que nos has traído hasta aquí, tú nos seguirás conduciendo, te lo suplicamos. Mantén, Señor, tu palabra, el cumplimiento, Señor, de tus promesas para los tuyos. Y despierta en nosotros, Señor, el amor por tu palabra y por tu obra, para continuarla, Señor, en nuestra generación. Y como dice uno de los himnos, y cuando nosotros hayamos muerto, nuestros hijos la continúen. Te alabamos, bendito Padre, en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra que ha sido publicada. Pido que se pongan en pie, que respondamos al Señor primeramente, entonando
el himno 45, el himno 422. Himno 422, Atributos Divinos, de William M. Ronyan y traducción de Honorato Reza.